Entonces, pues les voy a explicar la histología del aparato reproductor masculino. Entonces, para tener en cuenta, primero, pues aquí voy a poner las dos pantallas para ver. Entonces, el aparato reproductor masculino va a estar entonces conformado por el testículo, el epidídimo, que va a estar aquí como esta telita que va a recubrir el testículo, el conducto deferente, que va a ser el que vaya a traer esos espermatozoides desde el epidídimo hasta pues ya como tal el conducto eyaculador y la uretra, ¿cierto? Entonces viene el conducto deferente y viene hasta el conducto eyaculador. Aquí lo que pasa es que, pues según un autor, según otro, el conducto deferente va a pasar pues como por dentro de la vesícula seminal y pues otros dicen, acá como en la foto está, que entonces viene el conducto deferente, acá al conducto eyaculador, y la vesícula seminal como que se le une, ¿cierto? Como que se le une. Entonces, bueno, a nosotros no nos va a importar eso, solo nos importa que entonces aquí en este trayecto, en el conducto eyaculador, ya van a venir los espermatozoides junto al, a la secreción de esa vesícula seminal, ¿cierto? Más, acá esta es la próstata, entonces también va a estar conformado por la próstata. Entonces esa próstata también va a, pues, ahí sacar su secreción, ¿cierto? A la uretra, ¿cierto? Entonces ya todo esa, ya pues como tal, eso ya es semen, ya tiene los espermatozoides, ya tiene la fructosa, ya tiene como pues el líquido en el que van a estar esos espermatozoides para su conducción, ¿cierto? Y, y ya entonces terminaría saliendo por la uretra que está en el cuerpo esponjoso del pene, que entonces va a haber un cuerpo esponjoso y van a haber dos cuerpos cavernosos. Los cuerpos cavernosos cambian de tamaño, mientras que el esponjoso no, porque pues debe mantener como su forma para la uretra. Entonces va a estar conformado, el sistema reproductor también va a estar conformado por unas cosas que llaman glándulas bulbouretrales o bulboureterales, que va a ser esta, ¿cierto? Que esa va a tener la función de que antes de la eyaculación va como a liberar un líquido para, recordemos entonces que pues esta uretra va pues, a conducir como ese semen, pero también normalmente la orina, es decir, va a tener un pH ácido. Si hay un pH ácido, los espermatozoides se disolverían y se morirían, y pues esa no es la gracia, ¿cierto? Entonces esa glándula bulboureteral va a coger y va a soltar un líquido para lubricar como toda esa uretra y pues digamos que compensar un poco y pues cambiar ese pH ácido a uno pues un poco más agradable para el semen, ¿cierto? Entonces va a ocurrir pues antes de la eyaculación, va a producir ese liquidito y bueno, ya saldría. Entonces, como tal, la función que va a tener, entonces acá la vamos a ver, va a ser la producción, el sustento y el almacenamiento de esos gametos, de esos espermatozoides, ¿cierto? Eh, Producidos en un lado, almacenados en otro, y pues ya sabemos cómo es la conducción, ¿cierto? Al momento pues de que los van a sacar. También entonces, pues ayudado por el pene, va entonces a introducir ese líquido a los genitales femeninos y también la producción de andrógenos. Eh, los andrógenos van a estar, pues los va a producir el testículo, pues ahí entre los lóbulos, entre los túbulos seminíferos, que es donde se van a crear los espermatogonias y luego los espermatocitos y luego los espermatozoides. Entre esos túbulos, pues más adelante los vamos a ver, pero entre esos túbulos están unas células que son las que van a producir esos andrógenos. Entonces, importante recordar que pues la producción, el almacenamiento y todas esas cosas de los espermatozoides se van a dar es después de la madurez sexual, ¿cierto? Es en la adolescencia. Mientras que la producción de los andrógenos sí se va a dar durante toda la vida. Es decir, cuando nosotros ya estábamos en el útero, ya había una producción de andrógenos. Listo. Entonces, ahora, los testículos van a tener la función de producir los espermatozoides y, como ya habíamos visto, también sintetizar esos andrógenos. El que quiera, pues yo ya les pasé esto, le pueden dar clic y pues ahí ven como más grande el testículo con su epidídimo y todas esas cositas. Listo. Entonces, ¿cuáles son las glándulas accesorias? Van a haber 5, ¿cierto? 2 pares y una impar. Va a haber una próstata, que va a ser esta.
van a haber dos vesículas seminales, que va a ser una acá, una izquierda y otra derecha, y dos glándulas bulbouretrales. Listo, van a ser esas. Aquí las podemos ver, la misma foto que esta. Ahí están. Listo, entonces, importante. ¿Qué pasa si los testículos no migran hacia el escroto? Es decir, lo mismo que la criptorquidia. La criptorquidia es precisamente eso, que los testículos no bajen hacia el escroto y que se queden o en la cavidad abdominal o en el conducto inguinal, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues sabemos que los testículos necesitan cierta temperatura, ¿cierto? Entonces, normalmente necesitan una temperatura menor a la que va a haber en todo el organismo. Si están en la cavidad abdominal, pues van a tener una temperatura más alta de la que deberían, ¿cierto? Entonces lo que va a pasar es que esas células germinativas, esas espermatogonias, se van a degenerar y se van a morir, ¿cierto? Entonces, pues no se van a producir los espermatozoides. Pero, entonces, pues la persona puede tener una criptorquidia unilateral o bilateral, ¿cierto? Si es unilateral, pues este testículo se va a terminar muriendo, pero el otro pues sigue funcionando. Mientras que si es bilateral, la persona pues va a quedar estéril. Importante recordar que yo dije, solo se van a dañar las células germinativas. Entonces, esas células que van a producir testosterona, que van a ser pues esas células, las células de Leydig, que van a ser las que estén entre los túbulos seminíferos, pues no se van a morir, entonces van a seguir dando testosterona. El único problema entonces con esa criptorquidia es que pues va a quedar estéril pues de ese testículo. Y si no se trata, si no se quirúrgicamente no se bajan estos testículos, se ha visto pues que podría haber un tumor, ¿cierto? En el testículo. Entonces pues no queremos un tumor en el testículo, ¿cierto? Listo. Ahora, la función de las células de Sertoli. Vamos a ver por aquí esto. Las células de Sertoli, pues, van a ser unas células que su función va a ser dar el sostén y van a nutrir a esas espermatogonias, ¿cierto? Entonces, a ver si por acá están. Aquí no se alcanza a ver, pues, distinguir bien, pero esto anaranjadito va a ser las células de Sertoli. Todo lo anaranjado es la célula de Sertoli, mientras que este pedacito, esto no, este pedacito va a ser su núcleo y adentro se va a alcanzar a ver el nucleolo. No es una célula y este es el núcleo, no. Todo esto es la célula, estos son espermatozoides, cuidado pues. Todo esto naranja es la célula, mientras que esto va a ser el núcleo y adentro el nucleolo. Importante recordar eso. Las células de Sertoli, cuando estemos en la etapa fetal, pues recordemos embriología. El conducto de Müller va a dar pues como ese desarrollo al sistema reproductor femenino, ¿cierto? Pero nosotros pues si vamos a ser un varón, pues no queremos un sistema reproductor femenino, ¿cierto? Entonces lo que van a hacer estas células de Sertoli van a producir, en la etapa fetal, van a producir esas hormonas antimüllerianas para pues inhibir como ese desarrollo del sistema femenino. Listo, entonces, ahora otra cosa, ¿qué es la barrera hematotesticular? Pues la barrera hematotesticular, si recordamos, por ejemplo, en el cerebro, que había una barrera hematoencefálica, ¿cierto? Para que básicamente no entraran infecciones al cerebro. Aquí va a ser lo mismo. ¿Para qué es la barrera hematotesticular? Bueno, va a ser como hecha pues o ayudada, digamos, por las células de Sertoli. Entonces, esas células, pues esa barrera hematotesticular va a... Recordemos que por ahí pasa sangre, por aquí pasa sangre, ¿cierto? Esa sangre pues a veces puede contener toxinas, sustancias tóxicas para las células, para las espermatogonias, que son estas, las de la capa más basal, y pues cagada, porque si entran esas células tóxicas, pues dañarían esas espermatogonias y podrían dar problemas que la verdad no queremos, ¿cierto? Entonces esa va a ser pues una de sus funciones, mientras que otra función va a ser evitar la respuesta autoinmune. ¿Cómo así? Pues es que la célula puede venir y pasar y va a encontrar esas células y va a decir, uy, esto no es mío, pero yo no sé por qué, como que confunde o algo. Entonces dice, uy, esto no es mío, entonces puede que cree anticuerpos para esas células, ¿cierto? Esas espermatogonias. Entonces, pues terminaría como matando a esas espermatogonias. No queremos eso, pues como que queremos matar a los que van a ser nuestros próximos espermatocitos. Entonces, no, ¿cierto?
Entonces, esas van a ser sus dos funciones, evitar el paso de sustancias tóxicas y de la respuesta autoinmune. Ahora, ¿dónde están las células intersticiales de Leydig? Acá podemos ver entonces, recordemos la estructura histológica de cómo es el testículo. Va a ser acá, entonces los túbulos seminíferos, por dentro van a estar las células de Sertoli, las espermatogonias, espermatocitos, los espermatozoides ya con sus colitas, ¿cierto? Pero entre túbulo seminífero, que es todo esto, entre túbulo seminífero, que es todo esto, y entre túbulo seminífero, que es todo esto, en medio vemos como que hay como algo que no es como de ningún túbulo seminífero. Eso va a ser un espacio intersticial, así se llama. Y ahí van a estar ubicadas las células intersticiales de Leydig, que van a tener la función, ahorita cuando estamos viendo la cristoquidia, bueno, esa cosa, que les mencionamos, que su función va a ser la de producir testosterona, ¿cierto? Entonces acá pues le podemos dar clic, acá se ve un poco pues, con menos aumento, se alcanza a ver más el túbulo seminífero, túbulo seminífero, túbulo seminífero, túbulo seminífero, y entre ellos acá van a estar ubicadas las células intersticiales de Leydig. Importante recordar cómo se escribe Leydig. ¿Listo? Porque el profesor califica ortografía también. Listo. Entonces, ¿qué conforma el cordón espermático? Importante. El cordón espermático va a ser un conjunto de tres cositas. Va entonces, acá pues lo podemos ver también. Va entonces a tener el conducto deferente, recordemos el conducto deferente va a ser el que transporta esos espermatozoides desde el epidídimo, que va a ser esto, hasta pues ya como tal, pues darle todo ese paso pues por la vesícula seminal, la próstata y luego llegar a la uretra, para pues terminar saliendo por el meato, ¿cierto? Entonces va a estar conformado por ese cordón, por ese conducto deferente, por la arteria testicular, ¿cierto? Que es la que le llega, y por ese drenaje venoso, ¿cierto? Se llama plexo, pues podemos ver que es un plexo venoso, ¿cierto? Plexo venoso pampiniforme, ¿listo? Entonces, ¿qué conforma el cordón espermático? La arteria testicular, el plexo venoso pampiniforme y el conducto deferente. Listo. ¿Cuáles son los conductos intratesticulares y extratesticulares? Nosotros nos podemos dar una idea, ¿cierto? Pero entonces los intratesticulares van a ser los que están dentro del testículo, ¿cierto? Que van a ser, acá los podemos ver, los túbulos rectos, ¿cierto? Y pues como esa red testicular que va a tener entonces después. Mientras que ya la extratesticular va a ser el epidídimo, que recordemos que el epidídimo no es el testículo, el epidídimo es como hagamos de cuenta, es una telita que va pues como a cubrir una parte del testículo. Entonces, el conducto extratesticular va a ser el epidídimo y el conducto deferente o cordón espermático, que pues en realidad es como lo mismo, ¿cierto? Listo. Ahora, como tal, la función de las vesículas seminales. Estas vesículas seminales. Entonces, recordemos que, como tal, los testículos vienen desde el epidídimo, que fueron creados en el testículo, ¿cierto? Pero es que esos espermatozoides necesitan como energía, ¿cierto? Necesitan energía para poder, pues, moverse, ¿cierto? Mover su flagelo y llegar hasta el óvulo, hasta el ovocito. ¿Qué pasa? Entonces, esa vesícula seminal va a fabricar un líquido rico en fructosa. Recordemos que las cosas, pues, que pueden dar energía son la glucosa y la fructosa. ¿Listo? Entonces, la fructosa, pues, va a ser como la que de esa energía, pues, ese líquido también va a tener entonces proteínas, aminoácidos y cosas que, pues, ahora pues bueno, no le tengamos en cuenta. Va a ser nomás eso. También, bueno, entonces bueno, pues para producir ese líquido rico en fructosa, para pues nutrir esos espermatozoides y que los espermatozoides a la mitad del trayecto pues no se terminen quedando sin energía. ¿Listo? Ahora, las glándulas bulbouretrales o bulboureterales, o las también llamadas glándulas de Cooper, ¿cierto? Veamos cómo escribe, pues ya las dijimos, van a soltar ese líquido antes de la eyaculación para, pues digamos, inhibir un poco ese pH ácido para que pues, los espermatozoides no se terminen muriendo. ¿Listo? Ahora, la función de la próstata. La próstata, vamos entonces a ver que nos va también a tirar otro líquido. Este va a ser el líquido seminal, ¿cierto? Que pues va a ser entonces el que nos va a transportar a ese esperma. ¿Listo? Ahora, la función del epidídimo. Pues vamos entonces al epidídimo. El epidídimo va a
a almacenar esos, acá lo podemos ver, veamos qué es el epidídimo, y él va a almacenar estos, los va a madurar. Recordemos que en el testículo se crearon, pero en el epidídimo pues, se almacenan y ahí se maduran. Y bueno, después van a transportarlos. ¿Listo? Ahora, ¿qué conforma el epitelio seminífero? Pues el epitelio seminífero va a ser que van a ser las células de Sertori, que van a ser estas, y las espermatogonias. ¿Listo? Van a ser nomás esas. Entonces, eso va a ser el epitelio seminífero. Y para la última, para recordar que nos hicieron mucho énfasis en esto, el pene tiene hipodermis. Pues resulta que el pene no tiene hipodermis. Ah, no, espera, yo la puse acá. Listo. No tiene hipodermis. Vean esta foto. ¿Qué significa que no tiene hipodermis? Significa que no tiene grasa. Listo. Entonces, pues que si se engorda, pues no va a aumentar el tejido adiposo de esa zona. Y listo, sería todo por el sistema reproductor masculino. El que no me haya entendido, pues por favor, que me lo diga. Yo intento explicárselo de otra forma.